Bueno, increíble esto que ha venido pasando en el Congreso con el proyecto de matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3 en educación superior. Hay que tener presente que en las instituciones de educación superior públicas, los estratos 1, 2 y 3 constituyen más del 90% de los estudiantes, es decir, un gran caudal de estudiantes en ese nivel. ¿Por qué digo que increíble lo que ha venido pasando en el Congreso? Pues porque aparentemente todo el mundo está de acuerdo con que hay que sacar adelante la matrícula cero. Lo quieren los estudiantes, lo quiere el gobierno, lo quieren los políticos, todo el mundo lo quiere. Y sin embargo, este proyecto que había presentado un partido de oposición y que en concreto el senador Antonio Sanguino había estado promoviendo de manera muy ferviente, no termina pasando y se lo terminan tumbando. Lo que dice quienes presentaron el proyecto es que tenían garantizado con ese proyecto la financiación de la matrícula cero para el segundo semestre de este año y para el primero y segundo semestres del año entrante. Y dicen que la financiación vendría del Fondo de Mitigación de Emergencias, del famoso FOME. Ellos dicen que allá hay 8 billones de pesos sin utilizar, 8 billones a estas alturas sin utilizar, es un lujo que no se puede dar ningún país, y que de allí se podría financiar lo que vale este programa, que es más o menos 600.000 millones de pesos por semestre. Ellos decían, el proyecto de ley establece esos 3 semestres de financiación y esa sería la fuente, el FOME. ¿Qué dijeron los políticos y los congresistas que se opusieron y que lo terminaron tumbando? Dijeron, estamos de acuerdo en que es necesario este proyecto, estamos de acuerdo en que hay que buscarle las fuentes de financiación, pero esas fuentes de financiación no pueden ser el FOME. Dicen quienes se opusieron que al tratarse de una política que debería perdurar en el tiempo, es decir, que no debería circunscribirse a 1 o 2 o 3 semestres, no se pueden usar recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias porque ese fondo de atención de emergencias es un fondo temporal y que en esa medida esos recursos se acaban y que si hoy se pasa una ley que le da unos recursos temporales a la financiación de una política que pretende ser de mediano plazo, pues se termina derrotando la política porque claramente se queda sin financiación cuando se le acabe la gasolina. Y en medio de eso, pues se arman estos disturbios que ustedes han visto. Los estudiantes dijeron, nos metieron conejo, aquí no va a haber matrícula cero, protestaron, etcétera, etcétera. Y la ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, sale a hacer claridad por lo menos parcial en un sentido. Ella dice, está plenamente financiada la matrícula cero para el segundo semestre de este año y para todo el año entrante. Es decir, ella argumenta que no obstante haberse caído el proyecto de ley que estaba presentando la oposición, existen las fuentes de financiación necesarias. ¿Por qué? Ella dice, los recursos con los cuales se va a financiar la matrícula cero provienen de 2 programas o de un programa del gobierno principalmente que es la Generación E, que está incluida en el plan de desarrollo, por lo tanto está financiada hasta el final de este gobierno, pero también del Fondo Solidario, que también está incluido en el plan de desarrollo y por lo tanto también debe incluir financiación hasta el final del gobierno. La ministra dice, no se preocupen que se haya caído ese proyecto, está garantizada la financiación de este programa. Lo que le queda a uno como reflexión, como espectador, es que aquí hay no solamente una discrepancia acerca de cuáles son las fuentes de financiación adecuadas, porque uno también podría decir, bueno, pero ¿cómo van a financiar una política de largo plazo con unos planes que son solamente de este gobierno y que se van a acabar cuando se acabe este cuatrenio? Eso tampoco es idóneo y por lo tanto, pues la reacción de la ministra tranquiliza, pero no del todo. No solamente hay discrepancias de tipo financiero, sino que seguramente en el fondo hay un tema político y es que todo el mundo, todos los partidos, todos los políticos quieren en este momento ganarse la foto en la que salen diciendo yo fui el que sacó adelante el programa Matrícula Cero. Por lo tanto, ni el gobierno se lo quiere dejar a la oposición, ni la oposición se lo quiere dejar al gobierno. Y en medio de esas pujas, de esas mezquindades políticas, resulta que quedan desconcertados los estudiantes y la opinión pública se queda mirando a ver cómo es que se va a garantizar la financiación sustentable más allá del año entrante, más allá del año 2022, de este programa que es clave para los estudios de educación superior de los jóvenes en Colombia.